En una partida anterior, se dijo que los animales deben ser tratados como personas y que las personas deben ser tratadas como almas. Esto fue dicho. Y ahora una persona pregunta, ¿qué significa eso, tratar a un animal como una persona? Porque en línea general, la definición de un animal no admite eso. Pero lo que significa tratar a un animal como persona implicaría que comprendamos. Es necesario tener en cuenta el final de la frase, porque si no así sola es muy extraño. Realmente fue dicho que tenemos que tratar los animales como personas y a las personas como almas. Una cosa depende de la otra. Si no, no se va a entender esto. Así que tratar a un animal como persona se estaría suscitando en él el próximo paso para evolucionar como un ser humano en otro planeta. Como el animal tiene en su línea evolutiva el hecho de ser un ser humano, cuando su alma evolucione, él va a poder transmigrar al reino humano, así que tratar a un animal como persona. No se trata de llevar al animal a un salón de belleza, ¿no? No se trata de eso. Se trata de tratarlo y ayudarlo para lo que él va a hacer enseguida. Porque si uno trata al animal como todo el mundo lo trata, usted no lo va a ayudar en ese punto. Puede sustentarlo en otros puntos, pero no en ese, que sería el punto espiritual, en el trato con el animal. Así que, delante del animal, debe tratarlo como una persona. Tiene que considerar que dentro de él puede estar un alma en formación. Y si dentro de él está un alma en formación, la manera de ayudarlo es tratarlo como persona. Eso va a ser en nuestra próxima etapa, pero eso no excluye que se le trate como un animal también, porque un animal no puede hacer muchas cosas, él no puede meditar y no puede decir muchas cosas ni realizarlas pues como un animal, así que hay que tratarlo también como un animal. Hay que tener en cuenta todo esto si el animal está cerca de usted. Si está en su órbita, si está en su destino, usted debe tratarlo como un animal y no es nada más esto. Usted tiene que tratarlo como una persona, considerando que usted está tratando también un alma en potencia. Y digo en potencia porque la mónada está haciendo una experiencia en el reino animal y el trabajo de esta mónada en el reino animal es comenzar a formar este núcleo anímico y de ahí comenzar a reencarnar que de tal manera que el animal comience a un proceso evolutivo bien particular. Usted tiene que tomar esto en cuenta porque usted está tratando, visualizando, debería, ¿no?, verlo como una persona en potencial o un alma en evolución. Si usted tiene esta conciencia, si usted cuida de esto de una manera bien correcta, el plan evolutivo va enviando para usted animales que necesitan ser tratados como personas para acelerar su proceso en formación del alma de ellos. Pero estos animales no son encaminados para todo el mundo, porque si existe en ellos un alma en formación, entonces llevarlos para ciertos bárbaros sería un desgaste de esta alma en formación. Así que se precisa ser conscientes
ciertos ambientes adecuados para que el plan evolutivo pueda comenzar a enviar animales que son almas en formación, porque estos animales no tienen muchos sitios donde poder estar y evolucionar, porque en todos los lugares los tratan como animales, solo así. Y es igual que si ustedes fuesen tratados como seres materiales nada más. ¿Cómo se sentirían ustedes? Como si fuesen tratados como cuerpos, carnes, todo así. ¿Cómo usted se sentiría? Así que nosotros tenemos que pasar a vivir como almas, no a vivir como ser humano, viviendo con el ego. Y el animal tiene que ser tratado como una persona para ayudar a que esa alma despierte, crezca desde allí. Tenemos que ser tratados nosotros como almas, porque nosotros estamos aguardando que nuestra alma tome cuenta del ser y pueda actuar dentro del ser. Y uno va dejando de ser humano para ser alma, para ser yo superior, para ser ese ser interno. Así que si usted va a tratar a un ser humano como un ser humano, usted va a hacer lo que todo el mundo hace, las personas cuando tratan a los animales como animales. Ellos deben ser tratados como personas. Ese es su próximo paso. Y nosotros entre nosotros, debemos vernos como almas, porque desde ahí vamos a ser ayudados y ver nuestro próximo paso para poder vivir también como mónadas. Y nuestra propia alma sabe cómo tratar a otra alma. Somos nosotros como humanos que no sabemos. Definitivamente no tenemos ese conocimiento, pero nuestra alma sabe. Así que tendríamos que hacer ese trabajo, tomar esta opción de vivir como almas, para que nuestra alma pueda tratar a nuestros semejantes. El alma tiene que estar en nuestro proceso. Si no, nosotros vamos a continuar tratando a todo el mundo como simplemente gente, seres humanos de aquí de la Tierra. Ni hablar de cómo se trata realmente a otra persona, ¿no? Ahora, esto es un trabajo continuo. Esto va siendo desarrollado a medida que yo voy aceptando, a medida que usted observa lo que tiene que hacer en el trato con el reino animal y cómo debe ser el trato con el reino humano. Nuestra alma lo sabe. Ninguna personalidad sabe cómo tratar al otro ser humano. No conoce el estado interno del otro ser humano. No sabe qué encarnaciones tiene ese ser humano. Así que es la alma lo que tiene que tratar al otro, la que tiene que tratar al otro ser. Y eso es lo que quiere decir esa frase. Ahora, este reino animal que tratamos así como muy limitado. Uno los trata, cuando el ser humano lo trata así como alimento, es un estado de conciencia que está dentro del vegetal, del humano. Él viene del reino vegetal y viene para el humano. Ese reino, en esta época particularmente, está recibiendo una atención muy especial de la jerarquía del planeta. Hablamos del reino vegetal, ¿no? Existen 3 rayos, 3 energías cósmicas que están lidiando con el reino animal con tanto empeño que la jerarquía espiritual
tiene para ahora con el reino animal. Así que existe el rayo de voluntad y poder que está trabajando la voluntad del reino animal. Miren, el reino animal siendo asesinado continuamente necesita de voluntad, no se precisa. Un buey, una vaca, necesita de mucho primer rayo para tener voluntad de vivir, sabiendo que va para el matador. Porque ellos saben, el reino animal desarrolló ese sentido, saber que van a ser masacrados. Ya saben que van a ser masacrados. Y él tiene voluntad de vivir hasta el fin, porque tiene que cumplir la vida animal. Ellos están cumpliendo un proceso. Ahí no tiene cuerpo, no tiene todavía ser. Así que el primer rayo está sustentando toda esa prueba del reino animal. Toda esa situación del animal. Porque el reino animal crea un karma. Y ahora este karma retornó de esta manera. Así que la voluntad del primer rayo los está sustentando. Si no, la vida animal no tendría más estímulo para encarnar aquí en la tierra. Así que sí, necesitan el primer rayo, voluntad y poder, sustentando todo esto. Ese rayo que está ahí presente. Otro rayo que está trabajando mucho en el reino animal es el tercero, porque el tercero está manteniendo el instinto, porque los animales desarrollan instinto también. Debe desarrollarlo de una manera perfecta para poder accesar y en algún momento tener mente. Ese rayo está creando ese instinto para que el animal llegue a la máxima perfección, para que el instinto animal debe decirle a él que nosotros somos sus protectores y no instinto decirle a él que nosotros los vamos a matar en poco tiempo. Se dan cuenta la diferencia del trabajo que se manifiesta dentro del animal. Si el instinto de él le muestra a él que él está siendo bien tratado, que él es amado, que él es un alma que se va a formar. Eso da también un tipo de alma, pero si el instinto de él es desarrollado para huir de nosotros o solo para asustarse, porque el instinto le dice que él va a ser muerto, matado. Entonces su futura alma va a ser de otro tipo de material. Así que el tercer rayo está muy empeñado en este trabajo del reino animal. Y otro rayo que está muy integrado es el sexto, el rayo de la devoción. Porque el animal necesita tener el máximo contacto con el ser humano, porque el ser humano emite una onda, un estímulo, una vibración, donde precisa para llegar, él lo precisa el animal, para llegar a ser humano. Así que este instinto, para él mantener esta voluntad de aproximarse, de acercarse al ser humano, porque desde ahí es que él puede recibir esa energía para su próximo paso. Por eso el sexto rayo está muy presente, porque ese rayo de la devoción hace todo esto, hace esta conexión y ellos desenvuelven el animal, desarrolla algo que originalmente él no tenía. El animal comienza a desarrollar ese aspecto doméstico y comienza a tener contacto con el reino humano y comienza a recibir del reino humano todo lo que él precisa. Así que el sexto rayo está en pleno trabajo cuando el animal se acerca a uno o simplemente cuando usted está en contacto con el animal, cuando está tratando con él. Así que la persona está preguntando también, ¿qué significa tener animales aquí en Figueira?
Pues significa que en primer lugar que usted está colaborando con el primer, tercer y sexto rayo en la obra de ellos, porque el reino animal no es una obra de nosotros. El reino animal es una obra de rayos. Hay grandes entidades cósmicas envueltas en esto, de manera que nosotros tenemos animales aquí para colaborar con el primer rayo, con el tercero y con el sexto rayo, para colaborar y así con este reino. Nosotros tenemos un débito con el reino animal, porque la humanidad come carne. Entonces tenemos un débito con ellos. Y no solo débito material, como débito de muchos niveles. Así que tenemos un débito con el reino animal y tener animales aquí, además de colaborar con el primer, tercero y sexto rayo, sería nosotros estar cultivando en el animal, ayudándolo a estar con nosotros, para que él pueda realizar esa transmigración para el otro reino. Y así, aquí tenemos ya instalado un ambiente. Primero no se come carne, así que ya tenemos instalado un ambiente donde tampoco se comen otros productos animales, excepto miel, porque es una autorización, ¿no? Pero el ambiente creado aquí posibilita ese trabajo. Y aquí, un animal que entra en contacto con figuera, una de las cosas que su instinto le dice es que aquí puede estar a salvo. Eso se lo dice su instinto. Y no son muchos lugares que son así, a no ser una casa u otra. Así que tenemos animales aquí para eso. Por eso, los animales aquí son de mucha importancia. Aquí no son bichos. Para nosotros, ellos son una tarea espiritual. Porque nosotros estamos aquí para tratar de colaborar para que el animal desarrolle todo eso. Así que ellos pueden desarrollar su instinto en la mayor dirección posible. Su instinto puede decirle que nosotros somos hermanos de ellos. Ustedes saben que grandes seres espirituales llaman a los animales de hermanos menores. Un ser realmente espiritual no les dice animal. Un ser realmente espiritual les dice, es mi hermano menor. Así dicen. Ven que tenemos mucho que aprender. Sí, aprendemos. Tenemos que practicar. Vamos a poner esto en práctica. Y entonces necesitamos aprender a tener animales aquí. Porque un animal aquí está con todos nosotros. Con todos nosotros formamos este ambiente y recibimos a este animal. Si tuviésemos conciencia de esto, cuando pongamos esto en práctica, lo que podrá suceder es que hayan tantos animales, así como tantos seres estables. Así que si existen 50 seres humanos estables, aquí deberían de haber 50 animales. Bastante lejos esto, ¿no? Pero si ahora vamos a abordar todo esto, abordarlo en una etapa más madura, y claro, que si nosotros llegamos a tener aquí un animal por persona que esté alojada aquí, claro que no va a quedarse el animal con una persona porque hay personas que no saben tratar a un animal. Además, hay personas que tienen otras tareas, pero pueden estar de alguna manera vinculadas con este animal. Pero para llegar a todo esto, es necesario que este grupo atraiga esto y ahí el plan va a mandar, el plan divino.
va a enviarnos todo lo que se pueda para que nosotros nos desarrollemos también como seres humanos, así como el reino vegetal. Los enviaron para estar con nosotros porque nosotros debemos aquí saber tratar a un árbol, saber tratar una planta. Nosotros estamos con todo esto, en parte en la conciencia. Algunos, ¿no? Algunos en coherencia con esto. Y hay otros que todavía no despertaron a esto. Los que despertaron todavía quizás no estén activos en este trabajo. Y nosotros como grupo, como centro espiritual físico, tenemos el papel de equilibrar la agresividad humana en la cual los animales son víctimas. Así que aquí nuestro trabajo es equilibrar todo esto. Es decir, que la agresividad aquí debe ser usada solo en un último caso. Porque nunca se puede decir de esta agua no beberé. Porque en cierto momento se pudiera necesitar. Pero aquí los animales están para que nosotros equilibremos esa agresividad que ellos experimentan de una manera normal en otro lado. Miren el reino animal, en ellos existen muchas mónadas, no almas todavía, pero sí mónadas. Porque no puede existir un animal sin mónada. El alma no la tienen formada, pero mónada tienen. Entonces existen muchas mónadas que en su estado anterior, en otro planeta, estas mónadas fracasaron en su tarea. Y esas mónadas que fracasaron fueron colocadas aquí en la Tierra dentro del reino animal para que ellas recomiencen el proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada animal es una mónada que está recomenzando algo un poco más oculto, pero que estamos ya en posibilidad de comprender que estamos lidiando ahí con una mónada que está necesitando salir de una situación caída. Porque el reino animal, aquí en la tierra, es un reino caído, como el reino humano. Así que un reino caído, pero que tiene conciencia, tiene la tarea de levantar otro reino caído que solo no puede levantarse. Se necesita de nosotros para levantarse. Las mónadas en los animales necesitan del reino humano para que ellas puedan rehacer su recorrido y seguir su camino. Esto tiene tanta conexión del reino animal con el humano y viceversa. Esa conexión es tan real, ese hilo es tan verdadero que nuestros pensamientos, la mente humana, la mentalidad humana, el uso que hace de la mente es lo que mantiene al reino animal en estado salvaje. Y el reino animal saldrá del estado salvaje. Algunos salieron, pero muchos todavía no consiguieron salir de ese estado salvaje, como ustedes saben. Y ellos no consiguieron todavía salir de ese estado salvaje por causa de la influencia de los pensamientos humanos, porque el pensamiento humano es un pensamiento que mantiene a muchos animales todavía en estado salvaje. Nosotros tenemos trabajos sutiles definitivamente en muchos niveles. Tenemos mucho que darnos cuenta y mucho también que practicar. Y como todas estas mónadas que están en los animales y tienen el reino humano como meta, el reino humano es el transmisor de la energía para que estas mónadas entren en el reino humano.
Nosotros somos los transmisores de energía para ellos. Esto es una prueba para el reino humano. Bueno, el reino animal no depende solamente de esto, porque si dependiera solo de esto, el reino animal estaría todo salvado. Nosotros tenemos animales domésticos. En la línea humana, bien determinada, allá hay unos animales. Pero esto es un trabajo sustentable por jerarquías que nosotros conocemos, que nosotros sabemos que existen. Así que existe un trabajo de nosotros conjuntamente con estas jerarquías en este momento que están influyendo sobre el reino animal para hacer con que este reino se reencuentre consigo mismo y retome su camino evolutivo y dejen de ser un reino caído. Están trabajando en esto. Manu, el instructor del mundo, el señor de las civilizaciones, está trabajando muda con esto en los planos internos, en los planos sutiles, en los planos de las entidades. Y existe un centro extraplanetario que nosotros todavía no conocemos y no se da a conocer. Nosotros conocemos solo 7 centros planetarios, pero existe un centro extraplanetario que está vinculado a entidades cósmicas que actúan con el reino animal. Este reino que está aquí, nosotros tratándolo como cualquier cosa. Esto está siendo trabajado por Manu, por el Instructor del Mundo, por el Señor de las Civilizaciones. Está creando una futura civilización con ese reino. Y Buda, en ese centro extraplanetario, todo esto está introduciendo en este reino animal todas las semillas de su próxima etapa, semillas humanas. Así que ellos necesitan de ese contacto con nosotros y Figueira es el lugar para esto, porque aquí nosotros mantenemos un animal. Hay personas que no conocen y viven haciendo cariño a los animales. Y los animales se sienten aborrecidos con eso. Los animales no vienen aquí para esto. Nosotros tenemos que introducir en estos animales las semillas de aquello que ellos van a hacer, semillas humanas, semillas mentales. Para eso es que nosotros estamos aquí junto con ellos. Y por eso ellos están aquí. Porque aquí nosotros no tenemos otra cosa que hacer en nuestra vida. Por lo menos el que está aquí, lúcidamente, no tiene otra cosa que hacer en la vida, sino colaborar con el plan evolutivo. Y necesitar comprender cuál es su papel dentro del plan evolutivo. Y saber que está en el plano evolutivo de una manera libre, bien correcta. Así que si un animal es asesinado y pasa por ese dolor, ahí puede individualizarse. Esto no puede ser el estímulo para todo, no debería ser. Esto debería más bien ser individualizado por el amor de nosotros. Hay una gran responsabilidad. Y el animal tiene ese instinto. Y usted ve que ellos están evolucionando, porque ellos van abandonando esos grupos de animales y se van acercando al ser humano. Esto es una necesidad en ellos, de su trabajo interno. Porque ellos están aprendiendo a salir de esas bandas, de esos grupos de animales. Cuando los vemos en esos, debemos saber que hay una necesidad. Ellos estos tipos de animales quieren hacer unión con los seres humanos. Y como ellos desarrollan la devoción, como ellos
desarrollan esta devoción, ellos configuran un hilo telepático con quien cuida de ellos. Por eso es tan importante que exista alguien que cuide a los animales personalmente, porque con aquello, con esa persona, el animal va a formar un hilo telepático, porque si empieza a lidiar con todos nosotros, porque si todos nosotros estuviéramos lidiando con ese animal, él tendría que tener cierta evolución para reconocernos a todos, pero si no tiene eso, él necesita aquello que aquí en la tierra se llama de un dueño. Necesita de alguien que cuide de él de una manera de vida, que cuide individualmente, porque es de esa manera que él va a aprender a formar este hilo telepático con la humanidad. Y esto se va extendiendo, pero claro, si el animal no tiene ese hilo telepático con quien cuida de él, pero ya tiene alma y reencarna, o si tiene un hilo telepático con el próximo que cuida de él, en cierto punto, va a hacer esto con el reino humano y su trabajo va a ser más amplio. Y de esta manera, lo que este animal va pasando es que va a ser un ser social. Miren, todo aquello que nosotros hacemos está relacionado con los animales. Nosotros hablamos de las redes sociales, pero nosotros tenemos que ser, nosotros hemos sido sociales en ese pasaje con el reino animal. Tenemos que pasar a otra relación. Nosotros tenemos que ser sociales con los animales evolucionados. Tenemos que tener una contrarrelación con nosotros y tenemos que superar un poco eso. No es social. Nosotros tenemos que intentar conectar con el alma y hacer esa relación con nosotros, y el reino animal nos enseña eso. Nosotros tenemos una tarea muy amplia por delante. Esto no es una tarea de uno, ni dos, ni de 7 reinos. Esto somos todos. Mientras no estemos lúcidos y no estemos en la vivencia de esto, nosotros vamos a fijar con un trabajo relativo y muy distante de todo lo que sería realmente trabajar en la necesidad. Una persona está observando que tenemos exceso de tareas y que por causa de esto las personas no se entienden en el propósito mayor. Bien, no es que hay exceso de tareas, es que todos no se presentaron para las tareas, ni todos entraron en el camino de cumplir el plan evolutivo. Así que las tareas que son básicas, necesarias, son divididas por aquellos que están ahí disponibles. Así que cada uno está sirviendo al mundo, tiene un poco de tarea de aquellos que no se presentaron, ¿se dan cuenta? No es un exceso de tareas, es ausencia de aquellos que deberían estar aquí dividiendo la tarea, participando de esa tarea. Y cuando entramos en el camino espiritual, nosotros tenemos un empeño en cumplir todas las tareas. Así que internamente, nuestra alma o nuestra mónada se dispone a asumir tareas de aquel que no apareció, pero esto todo es una situación interna. Esto no tiene nada que ver con dejar de haber entendido el propósito mayor. Esto es todo lo contrario. Todo lo contrario. Significa que se está entendiendo el propósito mayor y se está asumiendo la tarea de aquellos que no se presentaron. Eso es así mismo. Siempre fue así. Y si ustedes observan que todos aquellos que se disponen a trabajar para el mundo
dejan bastante tareas, mas no son excesivas, son aquellas que tienen que ser. Y nosotros entonces vamos aprendiendo a tener cierta flexibilidad, vamos aprendiendo a ampliar nuestras fuerzas, vamos aprendiendo a invocar en nuestro espíritu la energía extra para poder cumplir con las tareas que en parte serían de los otros. Y así por delante. Todo esto hace parte de aquellos que se ofrecieron para servir al mundo. No se puede evitar esto. Cualquier persona que se disponga a servir al mundo tiene que asumir tareas de alguien que no respondió. Esto funciona así en el planeta todo, no es solamente aquí. Ahora, de que no se está entendiendo el propósito mayor, el propósito mayor, tendríamos que considerar que nosotros vemos en los otros las cosas nuestras. A veces hay ciertas cosas que nos incomodan, entonces las personas se rehúsan a ver, pero los otros no pueden dejar de ver. Y si lo ve, es porque eso que se está viendo corresponde a algo que está dentro de nosotros. Y es muy bueno, porque cuando nosotros vemos algo en otro, en primer lugar, tenemos que resolver eso en nosotros. Si no, no estamos observando, estamos viendo. Y entonces ahí sí, eventualmente podemos ayudar al otro externamente. Pero si usted vio algo en el otro, es porque eso está dentro de usted para ser resuelto. Si no, ni se daría cuenta o no se incomodaría si se da cuenta.